Hola amigos, bienvenidos nuevamente. El ICAES hoy en día tiene el orgullo de introducir un tema muy interesante, un tema histórico. El Instituto Chileno de Análisis Estratégico Social hoy día va a tocar un tema que ha sido un tema histórico, el tema de la Guardia Nacional, en el cual nuestro presidente, don Daniel Prieto Vial, va a contarnos un poco de su historia y las cosas que están pasando en el presente, en el día a día, hoy y en otros países del mundo. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, bueno, tú sabes que el presidente electo es Gabriel Boric, ¿eh? Yo soy solamente el presidente del ICAES. Bueno, Yo tengo oportunidad para para nuestra hablar. gente te esperan como presidente en el futuro. Eso te lo puedo advertir. Ya, bueno. Bueno, el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, que tengo aquí el logo a mi espalda, lo que hace es pensar Chile en el largo plazo. Y un poco aprovecha la experiencia histórica del país, y por eso queríamos traer a colación lo que pasó la época del Imperio Español, después de la conquista, o durante la conquista también, pero después de la conquista, cuando se produce lo que se ha llamado la colonización, aunque Chile nunca fue colonia, Chile fue un reino de España, y nosotros éramos España en América. No fuimos colonia como el concepto que tenían los anglosajones, incluso los portugueses, pero no los españoles. Bueno, este periodo de 280 años, más o menos 1536, que llega Diego de Almagro, después Pedro Valdivia en 1540, hasta la independencia, y hay que pensar que la independencia se consigue recién en 1826, con la captura de Chiloé, que fue la última etapa de la independencia. Algunos dicen que la independencia se termina en 1832, en el gobierno de Prieto, cuando se logra doblegar finalmente a las fuerzas realistas de resistencia que estaban en esa época dirigidas por los hermanos Pincheira, y en este caso en 1832 por el último de los Pincheira, que fue capturado por Manuel Bulnes en la última batalla. Entonces, la guerra de independencia, que parte en 1810, termina realmente en 1832, o por lo menos los resabios de la guerra de independencia todavía siguen con esta guerrilla de estos realistas que salían con los araucanos y que saquean el sur de Chile y todo el país, incluso Argentina, y llegan a firmar hasta un tratado con Mendoza, en fin. Fue un periodo muy interesante, muy violento, muy complejo, donde el país tuvo una gran decadencia económica, y solamente a partir de Prieto el país se ordena, se restablece un sistema democrático. No sé si diría restablecerse, porque nunca existió un sistema democrático antes, pero siempre hubo elecciones en Chile, siempre hubo elecciones incluso en la época del imperio. En todo caso, en el periodo de Joaquín Prieto hubo elecciones y hubo un gobierno de 5 años que fue mantenido otros 5 años, y que entregó regularmente el gobierno a su sobrino Manuel Bulnes Prieto, que era hijo de su hermana, y así los gobiernos democráticos se establecieron en Chile de forma regular. Y Chile fue el primer país de América Latina o de Iberoamérica que logró esto. Ahora, un fenómeno interesante que queríamos comentar hoy día es que tanto en el periodo colonial como en el periodo de Prieto existieron estas milicias coloniales primero, o si ustedes quieren después, lo que se llamó las milicias cívicas o la Guardia Nacional, que las reorganizó Joaquín Prieto. Hubo un ministro de él muy famoso que se llamó Diego Portales, que Wow. tuvo un gran rol en la creación y en la formalización de las milicias. De hecho, él fue comandante de uno de los batallones que tuvo cuando fue intendente de Valparaíso. Porque entre paréntesis, mucha gente cree que el gobierno lo dirigía Diego Portales. Diego Portales no participó en el gobierno de Prieto en la primera etapa. Él se fue intendente de Valparaíso y gobernador. Y ahí dirigió un batallón de milicia, y eso fue un ejemplo para muchos otros. Y estos batallones de milicias se extendieron incluso a algunas compañías o dos compañías en distintas ciudades de Chile, en distintas provincias, y se masificó el concepto de la Guardia Nacional hasta llegar a formar alrededor de 25.000 hombres muy bien equipados, muy bien entrenados en el gobierno de Prieto. Y cuando estalló la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la sociedad civil pudo apoyar al ejército con gente que había estado siendo entrenada desde niños, ¿eh? A través de estos métodos. Y los patrones eran los oficiales, y los capataces, la gente intermedia eran como los suboficiales, tipo
suboficial mayor o sargento. Una Y consulta, Daniel. bueno, De esas fuerzas, ¿cuánta gente tenía, por ejemplo, caballo? ¿Cuánta gente tenía un fusil y entrenamiento, uniforme? ¿Qué porcentaje al ojo? bueno, el caballo, los grupos de caballería, que eran relativamente chicos, ¿no? A nosotros cuando hubo esta guerra contra la Confederación Puno-Boliviana, logramos movilizar alrededor de 500 hombres a caballo en la guerra, y con 2.500 hombres en total, además, la mayoría infantería. Ahora, el segunda expedición de Manuel Bulneck se movieron como 5.000 hombres. Ahí sí se lograron mover alrededor de 1.000 hombres a caballo, ¿no? O 800 hombres a caballo. Y Ya, pero alrededor más o de menos un orden de un 20-25%. Claro, claro. Y en general, bueno, en cuanto a uniforme y armamento, todo el mundo tenía armamento regular, ¿no? Ya. Y así se estableció con las milicias, incluso durante el periodo de preparación de las milicias, durante varios años antes que estallara la guerra, la gente se fue equipando gradualmente con sus fusiles y con su uniforme, y los oficiales muchas veces se llevaban los uniformes a la casa, e incluso los fusiles. Los soldados los tenían los pañoles, que unos lugares de acopio, donde, no sé, se les lavaban, se les planchaban, se les ordenaban, se les colgaban, y estaban a su disposición para los entrenamientos. Había uniformes para entrenamiento y uniformes de gala cuando había que desfilar o cuando había que, no sé, partir a la guerra con uniformes nuevos. Los Y a la fusiles en ese guerra se tiempo, iba. obviamente, eran fusiles de esos largos, que cada tiro se demoraban varios segundos en recargar y con bayonetas súper largas, ese tipo de fusiles, ¿no es cierto? Los fusiles de la época de la independencia, fue la guerra Exacto. contra la Confederación Boliviana, cargados con la punta, en fin. Pero eso no es importante, o sea, el detalle aquí lo importante es que existían estas milicias y que la gente se entrenaba militarmente desde niño. Por eso es que Chile nunca perdió una guerra y ayudó mucho al orden interno del país. Y donde habían estas milicias no había, no sé, delincuencia, no había robo. En los lugares donde no había control miliciano había más robo y más delincuencia. Hubo un sector de la sociedad chilena que siempre se mantuvo al margen de la ley, y había un cuatrerismo endémico en Chile que venía, no sé, del mestizaje con los araucanos o con los picunches en la zona central, desde muy antiguo. ¿Se le Entonces, pagaba a ellos de alguna forma? ¿tú estás hablando de las milicias? Claro, ¿recibían algún dinero en compensación? Es que yo te estaba hablando de los cuatreros que quedaban fuera de la sociedad, pero tú quieres volver a hablar de las milicias. Sí, sí. Mira, claro, no se les pagaba, ¿eh? No se les pagaba, Eran se les patriotas. daba algún tipo de alimento, algún tipo de incentivo. A la gente le gustaba participar, a los peones y a los campesinos, en fin, a los obreros, como soldados, y los oficiales, pero había un concepto, una idea de participar, y a los hombres les gustaba participar en la, no sé, escuadra, después en la sección, la escuadra de 10 hombres, una sección de 30 hombres, después una compañía de 90 hombres, a veces de 100 hombres, depende de cuánta gente tuviera en el estado mayor de la compañía, o sea, en el mando. Y así se iba juntando, no sé, 30 hombres, después 90 hombres, y después tres compañías, y ya una especie como batallón, algo así como 300 hombres, y así sucesivamente, tres compañías formaban, no sé, 600, 900 hombres en un regimiento, ¿no? Eh, y estas milicias, como te decía, ayudaron a controlar el orden en Chile y a disciplinar a la gente y a crear un sentido de respeto y de jerarquía en la sociedad, que ayudó mucho a que la gente fuera responsable, cumplidora, orientada a la puntualidad, a hacer bien las cosas, al cumplimiento del deber, en fin. Y eso sirvió mucho en el trabajo. Estos obreros que pasaban por la Guardia Nacional eran muy buscados para los trabajos. Entonces para ellos era fácil encontrar trabajo y encontrar trabajo bueno, porque los patrones o la gente que invertía y que necesitaba trabajadores, buscaba gente disciplinada, ordenada, con cierto sentido de la jerarquía, con cierto sentido del respeto, en fin, y con el sentido del cumplimiento y la puntualidad y el orden y el trabajo bien hecho, que eran cosas que se le inculcaban en la milicia.
Y por eso que Chile ganó la Confederación contra la Confederación Perú-Boliviana, ganó no solo la guerra, sino que ganó todas las batallas, prácticamente, y las batallas navales también. Y después, bueno, nosotros tuvimos la campaña de la guerra contra España, pero también entre medio la campaña de la Araucanía, la pacificación de la Araucanía, que empezó por ahí por 1859, que fue realizada especialmente en el gobierno de José Joaquín Pérez Mascayano, a partir de 1861 al 71. Y esta pacificación de la Araucanía fue un proceso en que hubo mucho acuerdo con los indígenas en distintos niveles y hubo enfrentamiento con los pequeños grupos o los grupos aislados que resistieron en distintos lugares por razones distintas, pero con los que se llegó a acuerdo hubo muy buen entendimiento y se les asignó tierras a ellos y ellos parecían estar muy contentos con este proceso de incorporación a Chile formalmente. Ellos habían tenido contacto con España y con Chile desde siempre, ¿no? A través de la conquista, y hubo periodos muy largos después de la conquista en que hubo comercio entre el mundo araucano y el mundo hispano-americano, hispano-chileno y después chileno, ¿no? Y después la guerra del Pacífico, también estas milicias, esta Guardia Nacional que se creó a partir de Joaquín Prieto, pero que venía de la tradición de la colonia, esta Guardia Nacional estructuró el ejército de la Guerra del Pacífico. Alrededor del 85, algunos dicen 95% de las fuerzas que actuaron en la Guerra del Pacífico eran de la Guardia Nacional. Wow. Y alrededor del 5% eran del ejército, un 5%. Entonces era la Guardia Nacional la que actuaba. Incluso era tan buena esta Guardia Nacional que más tarde en la Guerra Civil, en 1891, la Guardia Nacional se plegó a la Armada y enfrentó a Balmaceda, que fue defendido por el ejército profesional. A pesar de que hubo muchos sectores del ejército que se pasaron a los constitucionalistas o al movimiento congresista, ¿no? Contra Balmaceda. Y hubo otros que se pasaron al revés, ¿no? Hubo intercambios, pero en general el ejército constitucional o el ejército, si tú quieres, congresista, en contra de Balmaceda, era principalmente un ejército de civiles y enfrentado al ejército profesional. Y las batallas del norte, que fueron varias, que muchas veces se nos olvidan, más la batalla de Concón, después la batalla de Placilla, que fue la que siguió después de Concón y después del desembarco anfibio que hubo antes en Quintero, ¿no? Con las fuerzas que venían del norte y desembarcaron en Quintero. Pero la batalla de Concón fue una batalla inmensa. Después de una batalla en Viña del Mar, que muchas veces se nos olvida, y después de Viña del Mar vino la gran batalla de Placilla, donde finalmente el ejército del Congreso le gana a las fuerzas balmaceístas. Y el ejército del Congreso era sobre todo civiles, de la Guardia Nacional, y el ejército de Balmaceda era sobre todo el ejército profesional. Y el ejército profesional fue derrotado. En algunas oportunidades ganó en algunas batallas del norte, pero en otras perdió. Y después perdió en Concón, y perdió en Viña del Mar, y perdió en Placilla. O sea, la Guardia Nacional derrotó al ejército profesional. Y eso te indica el nivel de entrenamiento y capacidad y habilidades tácticas que tenían estos civiles que se habían entrenado militarmente por vida y que además de sus actividades normales, en el campo, en el comercio, en cualquier tipo de actividad que ellos tuvieran, paralelamente ellos se mantenían entrenando los fines de semana en la Guardia Nacional, que era movilizable en caso de cualquier emergencia. Daniel, Es, ¿y esto cómo se lleva al plano del presente? Yo entiendo, por ejemplo, a la gente probablemente le gustaría conocer cómo se hace un paralelo con la Guardia de Estados Unidos. No sé si tú nos podrías orientar un poquito en ese aspecto. sí, está bien, pero lo que pasa es que te quería completar diciendo que la Guardia Nacional se abolió por ahí por 1902, que se creó el Servicio Militar Obligatorio Universal, donde el ejército quiso controlar todo el proceso militar, una especie como de monopolio de las armas por parte del ejército. Y fue una necesidad del ejército cuando se dieron cuenta que el ejército podía ser desafiado por los civiles, como ocurrió en la Guerra Civil de 1891. Y ya había ocurrido en otras guerras civiles anteriores, en 1851, en 1859, en fin, que nos saltamos esa parte,
y 1891, que lo vimos claramente ahora en la explicación. Pero el ejército temía que los civiles pudieran desafiarlo, y curiosamente en la crisis mundial del año 29, que afectó a Chile, especialmente en 1930, la crisis fue el 29, pero afectó a Chile el año 30, hubo una serie de crisis sociales y políticas en Chile, hasta el punto de que hubo una revuelta, se tomaron la escuadra, los comunistas, la escuadra de Chile, hubo un golpe de Estado socialista con Marmaduke Grohe y otro, y hubo un gobierno socialista de oficiales del ejército, ¿no? Y algunos oficiales de la Fuerza Aérea, que duró unos pocos días porque después lo derribaron, pero se crearon las milicias del Partido Socialista, se crearon las milicias del Partido Nazi, de González Wow. Fontaine, se crearon una serie de milicias comunistas o de obreros, y después, entonces, frente a todo eso, frente a los nazis, frente a los comunistas, la sociedad civil quiso restablecer la república y creó la milicia republicana, que fue un movimiento de toda la sociedad, de todas las clases sociales, desde la clase alta hasta las clases bajas, en que se creó un ejército que al principio, el primer año del año 32 fue de 1000 hombres, y el ejército tenía una fuerza como de 18.000 hombres. Entonces, era un poquito ridículo que con 1000 hombres tú pudieras desafiar al ejército. Pero el segundo año, la milicia republicana subió a 18.000 hombres, ¿eh? En el Wow. segundo año. Y el tercer año a 35.000 hombres, y el cuarto año a 72.000 hombres, Wow. uniformados, entrenados y equipados, desde el gobierno por Arturo Alessandri, que incluso trajo las armas para equipar a toda esta sociedad civil entrenada militarmente, y fueron una serie de oficiales de la Armada y del Ejército los que entrenaron a los oficiales y a las tropas durante meses, hasta encuadrarlo y formar estas estructuras de fuerzas civiles, y fue parte del entusiasmo y de la energía que existía en esa época de la sociedad civil, y el sentido de responsabilidad de que los civiles, incluso los empresarios y la gente, los jóvenes hijos de los empresarios, se metían a estos procesos, arriesgaban su vida, creando una estructura militar, ¿eh? Para desafiar, no sé, al movimiento obrero, al movimiento socialista, que habían hecho estas revoluciones, se habían intentado tomar la escuadra, incluso habían bombardeado algunos lugares. Así que, bueno, fue notorio esa energía que existía en la sociedad chilena, de que era capaz de movilizarse para salvar al país, para recuperar el orden, recuperar la democracia, recuperar la estabilidad. Muy parecido a lo que había hecho Joaquín Prieto después de la Guerra Civil de 1829, cuando derrota a Ramón Freire en abril del año 30, en realidad. La Guerra Civil empezó el 29, pero la batalla de Lircay la gana el abril del 30. Y un año y medio después, Joaquín Prieto es elegido presidente de la República, y él vuelve a organizar esta Guardia Nacional y a reestructurarla. Y ahí había este ministro que él tenía, que era Diego Portales, que era muy entusiasta, porque decía que le ayudaba a que toda la sociedad se ordenara, se disciplinara, se civilizara, adquiriera, no sé, el sentido de la responsabilidad, del orden, de la puntualidad, del trabajo bien hecho, en fin, del respeto a la jerarquía. Entonces el país se ordenó mucho. Por eso que Chile fue un país muy estable. Y la Guardia Nacional ayudó durante todo el siglo XIX a crear ese orden jerárquico de la sociedad chilena, y el espíritu de trabajo, el espíritu de orden, el espíritu de disciplina, que fue una característica de Chile, que fue clave para sostener la democracia. La disciplina fue clave para sostener la democracia. Pero eso se pierde en gran medida en el siglo XX. Y nosotros entramos en un periodo de decadencia por distintas razones, ¿no? Ya vimos que entre el año 30 y el año 73, Chile se va quedando atrás respecto al resto del mundo y respecto al resto de América Latina. Y hay una decadencia relativa de Chile. No es que Chile no creciera, en algunos periodos creció, en otros no, ¿eh? Pero en algunos periodos creció, pero nos fuimos quedando atrás. Y respecto a la pregunta que tú me hacías de cómo podemos ver esto como ejemplos contemporáneos, Suiza tiene una milicia generalizada, y por eso es que Suiza es casi invencible, porque toda la sociedad civil está entrenada militarmente desde niño, y participan los fines de semana en entrenamientos militares voluntarios,
y hay un periodo obligatorio que parte, no sé, con 3 semanas después de que yo haga el servicio militar, que el servicio militar dura, no es muy largo, el servicio militar que dura como 6 meses, después periodos de 3 meses durante un par de años, y después un entrenamiento permanente de por vida, que al principio es como de 2 semanas, los primeros años, y después como 1 semana, pero ellos, además de estos entrenamientos formales, que son maniobras que hacen con el ejército formal, ellos toda su vida se entrenan en las armas, los fines de semana, como una especie como de deporte, ¿no? Y el periodo de vacaciones especialmente para las milicias en Suiza, donde tú te vas a campaña, ¿no? Por 10 días, en fin, y la gente espera mucho eso, los hombres jóvenes, en fin, porque lo pasan muy bien, incluso las mujeres, ¿eh? Para los hombres casi obligatorio, a menos que tú tengas algún defecto físico, y para las mujeres voluntario, pero las mujeres participan muy masivamente en las milicias en Suiza. Por ¿Se eso es una podría sociedad aplicar muy algo en organizada. Chile? Sí. ¿Se podría aplicar algo de ello? ¿Crees tú a futuro de crear una cosa así en Chile? Bueno, en Chile existió esto siempre. No, pero Hasta ahora, digamos ahora, digamos de aquí a futuro. claro, por eso que estamos planteando la idea de que con este estado de caos creciente que vemos en Chile, en la Araucanía, no sé, la delincuencia, el narcotráfico, en la violencia autodestructiva que hemos visto desde el 18 de octubre en adelante, quizá una solución podría ser volver a estas estructuras de orden de países tan civilizados como Suiza, o como Israel, o como Suecia, o como Finlandia. Fíjate que Suecia nunca fue invadido en la Segunda Guerra Mundial porque tenía esta capacidad de entrenamiento, de movilización masiva, que hacía que fuera casi invulnerable. Entonces los alemanes prefirieron entenderse con Suecia más que intentar invadirlo, y los aliados también trataron de entenderse con Suecia en vez de invadirlo. Y en el caso de Finlandia, los soviéticos invadieron Finlandia en la guerra de invierno 38, otro 39, y no sé, Finlandia tenía 3 millones de habitantes, en esa época la Unión Soviética tenía más de 120 millones, algo así, y estos 120 millones no fueron capaces de doblegar a 3 millones de habitantes, porque esa pequeña sociedad finesa o finlandesa estaba tan entrenada militarmente y tan bien equipada y tan bien entrenada, cuadrada en sus estructuras militares, que fue capaz de maniobrar una resistencia prolongada, y eso impidió finalmente que la Unión Soviética se tomara Finlandia. Y bueno, al final Finlandia se mantuvo independiente gracias a eso. En el caso de Israel, que es el otro ejemplo, bueno, es una sociedad civil totalmente militarizada, hombres y mujeres, y todos pasan por el servicio militar, y era un país muy chiquitito que tenía 1 millón, después 2 o 3 millones, ahora tiene 9 millones, y estaban rodeados de 150, hoy día son 9 millones, rodeados de 150 millones de árabes, y más allá de otros tantos musulmanes que juntan en total 1.200 millones de Wow. musulmanes, muchos de los cuales querrían destruir Israel. Israel ahora con 9 millones, pero con una sociedad totalmente militarizada, en que la gente hace una vida paralela, puede ser un físico nuclear, un astrónomo, puede ser, no sé, un ingeniero electrónico, puede ser una ama de casa, o puede ser el trabajo que tú quieras en Israel, pero además todos son parte de las milicias, ¿no? Del ejército israelí, y son movilizables, y están entrenados y equipados militarmente, y tienen sus armas en la casa, igual que en Suiza. Las armas de guerra están en la casa de la gente, especialmente los oficiales que tienen las armas más importantes. Muchas veces los soldados de más confianza, los que son cabos, sargentos, tienen también las armas en la casa en Suiza. Y eso existía en Chile. Los oficiales se llevaban las armas a la casa, eran armas del ejército, ellos tenían que cuidarla, tenían que dar cuenta de ella, tenían que mantenerla, tenían que limpiarla, en fin, y se hacían inspecciones periódicas del estado de las armas, pero tú podías llevar tus armas a la casa, y existía bastante flexibilidad para que tú pudieras comprar armas propias, incluso armas de guerra, especialmente para los oficiales en el caso chileno, en que tú tenías armas de guerra, o sea, un fusil de combate, ¿eh?, en tu casa, pero generalmente comprado por ti, ¿eh? Y los patrones, la gente de recursos tenían los recursos para comprarlo. Muchas veces la gente del campo tenía menos recursos, pero muchas veces se les permitía tener escopetas, y era muy frecuente que tuvieran alguna pistola,
y en los campos era muy normal tener armas, incluso entre los campesinos, ¿eh? Pero había tanto respeto y tanto sentido de la jerarquía que a nadie se le ocurría levantarse contra el patrón o hacer locuras, ¿no? Porque existía ese concepto doctrinal que se le inculcaba a la sociedad desde la Guardia Nacional, desde las milicias, de la milicia cívica, que hacía que Chile fuera un país muy ordenado y la gente fuera, hoy día diríamos apatronada, pero la gente respetaba a sus patrones en la medida que sus patrones fueran respetables. Si el patrón era un vaca y no servía para nada, obviamente que le tenían menos respeto. Pero en general se permitía que los oficiales, los patrones que fueran a los cursos oficiales, se graduaran los que eran aptos y los que eran hábiles, ¿eh? Y no se les permitía graduarse a los que no eran hábiles. ¿Sabes tú? Yo hoy día vi uno de estos cortos que hace el Chascón, el Villegas, en el cual justamente toca el tema del control de armas, de ¿Ya? cómo hoy en día los políticos de cierto sector tratan de controlar que la gente en sus casas no tengan armas, con el subterfugio de que en el fondo tratan de indicar de que eso ayudaría a que la delincuencia no tuviera armas. La verdad, él decía de una forma que yo encuentro muy correcta, o sea, la verdad que el hecho de que una persona tenga una pistola en la casa no influye a que los ladrones vayan a comprar o no armas. Los ladrones van a tener siempre armas. No tienen por Claro. qué tener un permiso para exhibir. No, claro, si la cuestión acá es quién tiene las armas, si la gente responsable y civilizada, que cumple las normas y cumple las leyes, o los delincuentes. Correcto. Y cuando los políticos de izquierda quieren desarmar a la sociedad, en el fondo la están dejando indefensa y están creándose las condiciones para someterla con posibles futuras arbitrariedades políticas. Y por eso que si una sociedad está armada no puede ocurrir las arbitrariedades que se producen en Cuba o en Venezuela. Pero los socialistas y el Foro de Sao Paulo y esta revolución en curso busca desarmar a la sociedad civil para someterla. Y en la medida que lo busca, está tratando de impedir la libertad, ¿ah? Y la democracia y los equilibrios, ¿no? Chile debiera tener un derecho a darle a la gente la posibilidad de autodefender su familia, autodefender su casa, en la medida que lo haga responsablemente y en la medida que esté entrenado para el uso de su pistola o su escopeta o lo que sea, ¿no? En Y Estados Unidos ojalá, tú sabes que hay una enmienda en la Constitución. claro, la segunda enmienda. Exacto. Y por eso es que la democracia en Estados Unidos está garantizada. Y eso es clave, ¿no? Y en Chile existía este concepto y ahora, no sé, las nuevas juventudes no saben mucho de armamento, no se les enseña armamento de Chile, incluso quieren meter normas de que tú no le puedes entrenar a los niños en las armas, cuando en realidad hay que entrenar en las armas a los niños. Antiguamente en la escuela naval entraban a los 9 años, Arturo Prat entró a los 9 años a la escuela naval, ¿eh? Mi hermano Leonardo, que fue marino de carrera, entró a los 13 años y se le entrenaban en las armas a los 13 años. Yo aprendí a usar armas de fuego, de guerra, a los 9 años en mi familia. Y por eso es que tengo tanto sentido la seguridad en el uso de las armas. Yo estuve en la Marina después, hice el servicio militar voluntario como oficial de reserva y me tocaron todos los problemas que hubo con Perú y con Argentina. Entonces pasamos mucho tiempo entrenando para estas crisis que hubo con los vecinos. Pero yo me entrené militarmente en mi familia a los 9 años y Algún aprendí a día, usar las armas en forma responsable. Que si tú estás entrenado de niño, tú vas a usar muy responsablemente las armas. Si no estás bien entrenado, puedes cometer algún error, alguna locura, algún accidente. algún día vamos a contar la historia de tu hermano Leonardo. Yo sé que Bueno, está muy bien, está bastante publicitada en internet. Cualquier persona puede tú alguna colocar. vez me mostraste algo y yo para mí fue una sorpresa, porque yo no sabía eso. No sabía que existía ese informe de Manuel Leonardo, pero Yo el bueno, otro día después lo vamos leí, a ver en otro lo momento. busqué y lo leí y está todo hoy en día en internet. Pero es distinto cuando tú lo cuentas, me acuerdo. Ya, bueno, Así que un muy día bien. vamos a hacer un programa especial. Bueno, eso es lo que te quería comentar hoy día. Esta sociedad militarizada que existió, que eran civiles, que eran una democracia, una de las democracias más antiguas del mundo, que se creó en Chile, que curiosamente la creó Joaquín Prieto, por lo menos él fue el primero que logró una democracia estable, porque antes hubo muchos intentos democráticos del periodo, no sé, de Carrera, O'Higgins, de Freire y otros, en el periodo
inicial de la independencia de Chile, pero no lo lograron. No lo lograron. El único que lo logró fue Joaquín Prieto y después su sobrino, Manuel Bulnes Prieto, que era hijo de su hermana, y de ahí en adelante Manuel Montt y José Joaquín Pérez Mascayano y tantos otros presidentes del siglo XIX en adelante. Y Chile fue una de las democracias estables más antiguas del mundo. Y la estabilidad en gran medida se debía a que toda la sociedad pasaba por esta pilicia, que le daba mucho sentido del orden a toda la sociedad y a todos los hombres, y un sentido de responsabilidad, que se ha perdido. Y yo pienso que sería muy bueno tener esta capacidad porque esta sociedad militarizada, entrenada militarmente, podría apoyar al ejército en caso de una crisis, en caso de una emergencia, y podría unir mucho a la sociedad, porque en las milicias o en el ejército o en el servicio militar, las distintas clases sociales se juntan, y participan en maniobras y se visten con los mismos uniformes, con los mismos cascos, las mismas tropas, o sea, los mismos uniformes, las mismas botas, y se camufla la cara, en fin, y participan en un desafío común que los une mucho, y eso ayuda mucho a la unidad de la sociedad, y una cosa que echamos de menos. Esperemos que el ICAES con este granito de arena esté sembrando esa semilla, pues Daniel. Muy bien, Jorge. Un Eso es lo que te abrazo, quería comentar. Un abrazo y muchas gracias. estamos en contacto.